¿Cómo están todos? Hola, Hare Krishna. Y estamos listos para leer. No, esta vez no vamos a leer. Las últimas 2 semanas hemos leído. Hoy vamos a ver y escuchar. Vamos a ver unos pequeños extractos, unos pequeños grabaciones de algunos discípulos de Prabhupada relatando algunos eventos en 1968. Datos bastante interesantes, bastante curiosos y bonitos. Y unas imágenes también bastante interesantes del mismo Srila Prabhupada. Lo que veremos es en 2 secciones. La primera de ellas, la primera entrevista es en 1967. Esto es relativamente al inicio. Si recordamos, Srila Prabhupada llegó a Estados Unidos en 1965 y no fue hasta el siguiente año, 1966, donde ya inicia el primer templo. Era una tiendita chiquita, pequeña, y es en 1966 donde oficialmente inicia ISKCON como una institución oficial. Así que estos primeros años, desde 1966 hasta 1970, más o menos, son contados como los primeros años de crecimiento todavía de ese movimiento. Y al mismo tiempo, por ser esos primeros años, el humor y el ambiente en los centros de ISKCON era distinto. Más adelante la cuestión creció mucho más y Prabhupada tenía cada vez menos tiempo para compartir con tantos, porque eran muchos discípulos después del 70 en adelante, 69, 70. Pero entre 65 al 69, 70, había como lo vamos a ver aquí, habían ciertas formas de convivencia entre los discípulos de Prabhupada y Prabhupada, bastante cercana y bastante dulce. Mismo la convivencia entre los discípulos entre sí, también la convivencia era un tanto distinta. Después, como digo, todo creció exponencialmente y cambió un poco el asunto. Pero esto que veremos desde 1967, la primera entrevista, las primeras 2 entrevistas, y las otras de 1968. En el verano de 1967, Nueva York City, en el parque, un Sankirtan en el parque Tompkins Square. Listo. Srila Prabhupada had been leading these Sankirtans in Tompkins Square Park at the Srila Prabhupada había estado liderando al principio estas fiestas de Sankirtan en las que todos se reunían a cantar en este parque, Tompkins Square. beginning. And then when he was away in India and San Francisco, Así que cuando él se fue para San Francisco y para la India, los devotos continuaron sin Prabhupada. the devotees continued on their own. This Lord Jagannath, Así que los devotos, mientras Prabhupada se fue a la India y San Francisco, consiguieron estos muñequitos del señor Jagannath. doll, really, or it isn't really a deity, but a little doll. No era una deidad en sí, sino más bien era como un pequeño muñequito del señor Jagannath. Si ustedes ven ahora mismo allí el devoto quien está tocando el armonio, que no tiene camisa, cuelga de su cuello ese muñequito del señor Jagannath del que se está hablando ahora. Ustedes lo van a ver allí que mientras él aparece en el enfoque, en el video, este muñequito de Jagannath se mece de un lado a otro, vean. Lord Jagannath, the devotees at one point all had them hanging around their neck. Así que hasta cierto momento, llegó un momento en el que todos los devotos tenían un muñequito del señor Jagannath colgando en su cuello. And we have a lot of questions to Srila Prabhupada, like, is it all right to go into the bathroom with Lord Jagannath hanging around your neck? Y teníamos todo tipo de preguntas para Prabhupada. Por ejemplo, que si estaba bien entrar al baño con este señor Jagannath colgando de nuestro cuello.
he said you should take him off before you go in. Y él dijo que mejor deben quitárselo antes de que entren al baño. The bathroom. And so we had some very basic questions about etiquette, but Así que en ese momento teníamos bastantes preguntas bastante básicas acerca de la etiqueta. at that point, we didn't know anything. No sabíamos nada. The devotees had seen in the second volume of Prabhupada's Bhagavatam Los devotos habían visto en el segundo volumen del Srimad Bhagavatam de Prabhupada, there was a verse in a purport. In the purport, it was written in verse form. It was names of Krishna. había un verso y un significado, y en el significado se mencionaba algo relacionado con unos nombres de Krishna, un verso que hablaba de los nombres de Krishna. Hey Krishna Govinda Hari Murari, Hey Nata Narayana Vasudeva. Esos son los nombres que aparecen en el verso. He Krishna Govinda Hari Murari, He Nata Narayana Vasudeva. And in the purport, Prabhupada was explaining that Krishna is all of those in one. Y Srila Prabhupada en su significado explica que Krishna es todos esos nombres en uno solo. Krishna. So we thought this was a mantra of some kind, and there are obviously names of Krishna. Así que pensamos que, bueno, esto es un mantra también, así que obviamente son los nombres de Krishna. So we started chanting. We put it to music, Así que empezamos a cantar ese mantra, le pusimos música, of course, with all the various instruments, and we were y claro, habían todo tipo de instrumentos y estábamos allí cantándolo. singing it. It was kind of like a hoot. Era un tipo como de Hutnani. Este Hutnani era como unas reuniones tradicionales folclóricas en donde había un montón de músicos, se reunían como a pasarla bien. Man, I mean, we were really having a ball chanting this new. Y realmente estábamos contentos cantando este nuevo mantra. Debido a que en el principio no habían muchos mantras. Because this is at the beginning. There were not very many mantras other than Hare Krishna. Lo único que había, el mantra Hare Krishna, y no había otros más. So we were singing this and having a great time when Prabhupada arrived. Así que estábamos cantando este mantra y la pasábamos bien. Pero cuando Prabhupada llegó, We all bowed down and paid obeisances, and he got on the vyasa. Prabhupada llegó, lo vimos llegar, todos ofrecimos nuestras reverencias. Él se sentó en su asiento en el Vyasa Asana y Sana, and he spoke to us and said, así que nos habló y dijo lo siguiente. who has given you this ¿Quién les dio este mantra? Dijo Prabhupada. Preguntó. mantra? And somebody said, we saw this in your Bhagavatam, Prabhupada. Y alguien respondió, Prabhupada, nosotros lo vimos en su Bhagavatam. And he said, this should not be chanted. Y él dijo, esto no se debe cantar. He said, this is not bona fide. No es fidedigno, no es fidedigno, dijo él. And we were just, talk about thunderstruck. Así que nosotros estábamos ahí muy sorprendidos We were so bewildered. y confundidos también. And he proceeded to explain, he said that even their names of Krishna, unless the mantra is given by the disciplic succession, it shouldn't be chanted. Así que luego pasó a explicarnos y dijo, incluso aunque sean los nombres de Krishna, si el mantra no se da, si la sucesión discipular no te otorga el mantra, no debe ser cantado ese mantra. Even though they're names of Krishna. Incluso aunque sean nombres de Krishna. And there's a verse like that saying that it has to become from the sampradaya. Y claro, también hay un verso que dice eso mismo, de que el mantra que se te da tiene que venir de una sampradaya, de una línea de sucesión discipular autorizada. So right after that, then he said, so you want another mantra to chant? Así que después de eso él preguntó, ¿ustedes quieren algún otro mantra para cantar? Preguntó. And everybody just spontaneously said, yes, yeah. And everybody kind of cheered. Y todo el mundo así muy espontáneamente dijo, sí. Queremos, había como toda una alegría entre todos, querían un nuevo mantra.
So he started singing Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda. Así que en ese momento él empezó a cantar el Panchatattva mantra, este mantra que el Prabhu acaba de mencionar. And then he introduced it in Kirtan. Y de esa manera él lo introdujo en el Kirtan. Vimos un par de cosas interesantes, ¿no les parece? Los devotos vieron este mantra y dijeron, bueno, son nombres de Krishna, así que vamos a cantarlo. Y le gustaba reunirse con todos sus instrumentos y todo. Y Prabhupada cuando llegó dijo, no, eso no se debe cantar. ¿De dónde lo sacaron? Y los devotos dicen, bueno, lo leímos en su Bhagavatam, Prabhupada. No, pero no se debe cantar. Incluso aunque sean nombres de Krishna, el mantra debe de recibirse a través de la sucesión discipular, un punto vital, ¿no? Muy central, ¿no? ¿Qué decir si, imagínense, si esto ocurre con un mantra y una oración que ya está ahí puesta en las escrituras, tiene que ser otorgada a través del maestro espiritual, tiene que ser dado ese mantra, solo entonces se vuelve fidedigno esa palabra, fidedigno. Ustedes entienden. ¿Qué decir entonces si yo fabrico mi propio mantra, ¿no? Yo puedo inventar un mantra y decir, bueno, voy a escribir. A mí me gusta escribir, así que voy a sacar un lápiz y cuaderno y voy a inventarme un mantra, ¿no? Porque mi propio mantra con el cual yo me siento identificado. Pero Prabhupada dice, no. Incluso aunque sean nombres de Krishna, debe dártelo el maestro espiritual. Interesante, ¿no? Y lo otro que vimos fue del señor Jagannath. Ustedes vieron que todos tenían un collarcito con un muñequito de Jagannath ahí colgando. Vamos a la siguiente parte. Esto es 1968 en Boston. So about a week or so before Prabhupada arrived, Así que una semana más o menos antes de que Prabhupada llegara a Boston, pegué cientos de estos flyers. Está contando Govinda, si no me fijé mal. Y vean, aquí aparece el flyer pegado en el poste. put up hundreds of these flyers all over the city on lampposts. Así que pegué cientos de estos volantes por toda la ciudad, en los postes de luz, en las carteleras. Vean, ahí aparece Prabhupada. Aquí dice clases de Bhagavad Gita y Bhakti Yoga, templo de Radha Krishna. Y abajo la dirección. And billboards and in stores and any place I could, advertising Prabhupada's Bhakti Yoga and Bhagavad Gita classes. Así que por toda la ciudad pegué estos pósters, estas hojas volantes, en las tiendas también, en cualquier lugar que podía, anunciando las clases de Bhagavad Gita y de Bhakti Yoga de Prabhupada. Prabhupada always had his trunk as his desk. Wherever we went, he had his Indian trunk, and all of his stuff would fit in it, and then we would move to another city, and then whenever we got to whatever room we were going to be in, then I would take all his stuff out of his trunk and arrange his room, and his trunk was his desk. Prabhupada usaba su baúl, que era su maleta también, usaba su baúl como escritorio, y a donde sea que iba, usaba ese baúl como escritorio. Llegábamos a un lugar o salíamos de un lugar, metíamos todas sus cosas en ese baúl y luego salíamos, y esa era la forma en la que vivíamos. Era normal. Él se sentaba en el suelo todo el tiempo. We lived. It was normal. And he would sit on the floor. So I would commonly spend 2-3 hours a day sitting in front of him taking dictation of letters. Así que yo pasaba diariamente por lo menos 2 o 3 horas sentado ahí enfrente de él, escuchando mientras él me dictaba sus cartas. Because often Prabhupada would just talk. Porque generalmente Prabhupada solamente hablaba. They see there weren't so many letters in those days. There were maybe 10 a day.
sometimes Si ves, en esos tiempos había muy pocas cartas, tal vez 10 cartas al día, a veces menos. less. And so there was time. Así que había tiempo. And he would talk about everything. Hmm. Trains and buses and which is better, trains or buses, about tigers, about all kinds of things. Así que Prabhupada, como había tiempo, hablaba de todo tipo de cosas. Hablaba de trenes, de buses. ¿Cuál es mejor, si los buses o los trenes? Hablaba de tigres, hablaba de todo tipo de cosas, como había tiempo. He would sit and talk. One of the sweetest times was in the evening. Él acostumbraba a sentarse ahí y hablar, le gustaba. Una de las cosas más dulces, uno de los momentos más dulces, era en la nochecita, en la tardecita, When Gorsundar would give him massage. mientras Gaurasundar venía para darle un masaje. Because all the work for the day had been done. And I would sit at the doorway and listen. En ese momento, pues ya todo el trabajo del día se había terminado. Y yo me sentaba allí en la puerta y escuchaba. We were like family. It was just he used to say we've become just like a family. Y nosotros nos volvimos éramos como una familia. Él mismo decía que nos hemos vuelto como una familia. El mismo Prabhupada decía eso. He used to tell me, my mother died at an early age. Krishna has sent you to be my mother. Y él me dijo que mi mamá murió cuando estaba joven, pero Krishna te envió a ti para que seas mi mamá. Le dijo Prabhupada a Govinda, quien está narrando. And actually, I was only 21 years old. En realidad yo tenía solamente 21 años o 20 años. Or 20 years old. And he was the age of my grandfather because he was in his 70s. Y él tenía la edad para ser mi abuelo. Él estaba en sus 70s. When I would rent an apartment for him, I would just tell the landlord I'm getting it for my grandfather. Y cuando iba a rentar algún apartamento para él, le decía al dueño del lugar, sí, estoy rentando este apartamento para mi abuelo. Once they called him, he was coming, and Jadharani, who was not much of a cook, asked him. Así que en una ocasión entonces llamaron. Recordemos que Prabhupada en este momento está saliendo de Nueva York para Boston. Entonces llamaron de que Prabhupada venía, ¿no? Y Jadharani, quien no era una cocinera, sino era muy cocinera, le preguntó a él, a Prabhupada, If he would be eating before he came, or whether they should have something for him to eat when he arrived. Así que Jadharani le preguntó a Prabhupada si él quería comer antes de salir, antes de tomar el vuelo, o mejor quería que nosotros tuviéramos algo para comer aquí en Boston después de que aterrizaran. And so Prabhupada said, Y Prabhupada dijo, I am just like a cow. I can eat in one pasture and then eat in another pasture also. así que Prabhupada dijo, bueno, yo soy como una vaca que puedo comer aquí de este pasto, de este terreno, y puedo ir a otro pasto y comer allá también. Vamos a parar aquí un momento para mencionar algunas cositas. Vemos, a mí me parece interesante y mencionarlas, como Jadharani, ella dice que al principio, al principio éramos como una familia, ella dice. El mismo Prabhupada dice, somos como una familia. Y mi mamá murió cuando estaba joven, él dice, pero Krishna te envió a ti para que seas mi mamá. ¿Ustedes recuerdan también? Vamos a ver dónde está esto. Esto es de la misma biografía. En cierto momento, vamos a ver, ¿es en la biografía o en el Néctar de Prabhupada? Pero ahí lo leí recién. Que Prabhupada, se hablaba de la inocencia de Prabhupada, incluso creo que lo puedo ver aquí. Se hablaba de la inocencia de Prabhupada. Y se decía como
no recuerdo con quién era la entrevista. La cuestión estaba que en un momento Prabhupada le preguntó a un par de sus discípulos que si ellos aceptarían adoptarlo a él como hijo suyo para poder tener los papeles americanos, una cosa así. Y parece ser que él lo preguntaba de alguna manera un poco serio, pero en medio de su inocencia también. No lo tengo tan a mano como pensaba. No. Pero eso ocurrió, ¿no? Prabhupada preguntándole a un par de sus discípulos que estaban casados, proponiéndoles que ellos podían adoptarlo a él como su hijo para poder vivir en Estados Unidos más tranquilo. Así no tener que viajar a cada rato y salir por los papeles y todo lo demás. Pero aquí le dice eso a Yadurani, ¿no? De que Krishna te ha enviado a ti para que seas mi mamá. Y como decíamos al inicio, que en ese tiempo, como mismo también Yadurani lo dice, que en ese tiempo había tanto tiempo, en ese momento había tanto tiempo disponible, podemos decir, porque más adelante las actividades de Prabhupada y las responsabilidades aumentaron más a medida que aumentaba todo. Y él hablaba de todo, dice ella. Se sentaba ahí y hablaba prácticamente acerca de todo, de tigres, de trenes, de buses. Le gustaba hablar. Seguimos. That's Damodar offering obeisances with the camera. Quien está siendo entrevistado, que es Brahmananda, dice, ese es Damodar ofreciendo reverencias con la cámara. Vamos a retrasarlo un poquito para que veamos que el devoto que tiene la cámara, que está grabando a Prabhupada, se puede apreciar que él baja la cámara al suelo porque él mismo está ofreciendo reverencias al ver salir a Prabhupada, ¿no? Vamos a verlo nuevamente. That's Damodar offering obeisances with the camera. Ese es Damodar. Damodar era quien estaba grabando. Ese es Damodar ofreciendo reverencias con la cámara. See, that's devotional filmmaking. Ese realmente es una grabación de video devocional, con reverencias incluidas y todo. Si tuviéramos ¿cómo se llama estos? Unos lentes de realidad virtual, pues podemos ofrecer reverencias al mismo tiempo, ¿no? During that Boston trip, Esta es una entrevista con Pradyumna. almost every week, new faces used to show up from New York. Así que durante su visita a Boston, su viaje a Boston, casi cada semana llegaban nuevos devotos desde Nueva York. All the New York devotees would come up, Brahmananda, Rama, Rupanuga. Todos los devotos de Nueva York venían. Brahmananda, Rayarama, Rupanuga. And the Boston temple had always been a small temple, like 3 people, 2 people, 5 people, 6 people, but never more than about 5 or 6. Hasta ese momento el templo de Boston había sido un templo pequeño con 2 o 3 personas, 5, 6 cuando mucho, pero nunca más de 6 personas en el templo. But during Prabhupada's visit there, it was just packed with mostly New York devotees. Pero cuando Prabhupada estaba allí de visita, todo el templo estaba abarrotado en su mayor parte por los devotos de Nueva York. Remember the day after Brahman initiation? Recuerdo que el día después de la iniciación de Brahmana, fuimos a una caminata. Yo también estaba allí, todos fuimos, yo también estaba allí. Well, went on a walk. I was also there. And I quick, Boston Brahmins. Yes, Boston Brahmins. Así que este fue el día después de que Prabhupada llegó, el día después de que él hizo esta ceremonia de iniciación de Brahmana, segunda iniciación, ¿no? Así que dice el devoto quien está narrando que yo bromeé, hice un comentario como forma bromista de que dije, estos son los brahmanas de Boston. Y Prabhupada dijo, sí, estos son los brahmanas de Boston. There were 6 of us that got sacred thread in the first initiation, 6 men, and no women.
Y en esa primera ceremonia, que era la ceremonia para darnos segunda iniciación, éramos 6 nosotros y no había ninguna mujer. Then they raised a fuss, and they didn't show up. Así que ellas hicieron todo un escándalo y ninguna de ellas vino a la ceremonia. They were so angry that they weren't going to get second initiation. They didn't come. Así que estaban molestas. Ellas estaban molestas porque no se les iba a dar a ellas esta segunda iniciación, así que no vinieron. Gursinder really Ahora aquí aparece una entrevista con Govinda, que era una de las que estaba allí también. Ella narra otra parte de la historia. wanted this Gayatri Mantra. So he talked to Prabhupada about it. He was reading all kinds of things. Gora Sundar realmente quería este Gayatri Mantra, o sea, esta segunda iniciación. Así que él le dijo a Prabhupada, le contó a Prabhupada del tema. Porque Gora Sundar leía todo tipo de cosas. And so Prabhupada agreed to give him Gayatri Mantra and give him second initiation. Así que Prabhupada estuvo de acuerdo y dijo, ok, voy a darte la segunda iniciación y darte también el Gayatri Mantra. Que o sea, ambos ocurren al mismo tiempo, ¿no? En la ceremonia de segunda iniciación viene el Gayatri Mantra. And so I met him on the street and he had his hair all shaved off. Así que me lo encontré en la calle y vi que estaba completamente rapado That really bothered me. y realmente me molestó. But that night he had the Gayatri Mantra initiation. And I was upset because he's going to give Gursinder a mantra, but he wasn't going to give it to me. Entonces me lo encontré a Gora Sundar, dice, ese día estaba rapado y me molestó, me sentí mal, me molesté, ¿no? Así que esa misma noche, dice ella, Gora Sundar tuvo su iniciación, su segunda iniciación y su Gayatri Mantra y me molesté porque le dieron esa segunda iniciación a él, pero no me la dieron a mí. So I felt very left out. Así que me sentí como excluida. So when it came time to go for the initiation ceremony, I said, well, I'm not feeling very well, so I'm not going to go. Así que cuando llegó el momento de la ceremonia de iniciación, yo pensé que, bueno, no me siento tan bien yendo a la ceremonia, así que mejor no voy a ir. I was pouting. And then after they left, I thought to myself, what am I doing? Y después de eso pensé, ¿qué estoy haciendo? I don't want to be not there. No quiero perderme eso, no quiero estar ausente de esa actividad. So I ran out the door and ran the 10 blocks all the way to the temple and burst into the temple. Así que abrí la puerta y salí corriendo las 10 cuadras hasta el templo y me metí en el templo. Irrumpí en el templo. And Prabhupada was sitting there giving the initiation, and he looked up and he said, Govinda Dasi. Y Prabhupada estaba allí en la ceremonia de la segunda iniciación y me miró y dijo, Govinda Dasi. I was wondering how you could stay away. Me estaba preguntando, dice Prabhupada, ¿cómo es que no ibas a venir? You love to hear me speak so much. Sí, yo sé que a ti te gusta mucho escucharme, Because he wanted me to come, porque él quería que yo viniera, but I was mad. pero estaba enojada, estaba realmente enojada, I was very upset about this. muy enojada, dice, por esto, porque no le dieron a ella la segunda iniciación, pero a Gora Sundar sí. And so because I was a little upset, he decided that the girls also should have Gayatri Mantra. Radharani was more upset. Y debido a que yo estaba enojada, entonces él decidió darle también a las muchachas este Gayatri Mantra, esta segunda iniciación. Radharani estaba más enojada. And so he gave us initiation the next evening with the Gayatri Mantra. Así que él decidió darnos al siguiente día, la siguiente tardecita, decidió darnos esta segunda iniciación con el Gayatri Mantra. Because he knew that in this country, the girls and the boys are educated in the same way. Porque él sabía que en este país los muchachos y las muchachas son educadas de la misma manera. On this particular day, Ahora viene la narración de Yadurani, también estaba allí.
Yadurani estaba más enojada todavía que Govinda. Govinda lo acaba de decir, que yo estaba enojada, pero Yadurani estaba más enojada. Ahora viene Yadurani. He took us downtown where he went when he first got off the Jaladuta boat. En ese día en particular, dice Yadurani, parece ser que ya no van a hablar más del tema de la iniciación, sino de otro tema. En ese día en particular, él nos llevó al centro de la ciudad donde había llegado él por primera vez, donde había, ¿cómo se llama? Bajado del bote, del barco Jaladuta. Because the captain was doing some shopping, so he took Prabhupada. Así que esa vez el capitán del barco estaba haciendo algunas compras en la ciudad y se llevó a Prabhupada, lo llevó a hacer esas compras con él. Prabhupada was pointing out different places that he remembered. Prabhupada andaba señalando aquí y allá los diferentes lugares que él recordaba. And the next day, Prabhupada took all the devotees for a tour of where he first landed. Y el siguiente día, Prabhupada se llevó a todos los devotos para hacer un tour, un recorrido por aquel lugar en donde él había llegado la primera vez, donde él había desembarcado. Esto es en Boston, que si ustedes recuerdan, vamos a separar aquí un momento. Si ustedes recuerdan, es en ese mismo Boston a donde llega el barco Jaladuta, pero Prabhupada iba con destino a Nueva York. Primero llegó a Boston, pararon allí por un cierto tiempo, y luego ese cierto tiempo era para que el capitán comprara lo que iba a comprar, y luego siguieron. Y es en ese Boston en donde Prabhupada escribe su famoso poema, en donde le dice a Krishna, bueno, aquí estoy, no sé por qué me has traído aquí, pero seguramente es algo bueno porque tú me has traído hasta aquí. Así que hazme bailar como tú quieras porque soy un títere en tus manos. Y ese poema él lo escribe allí en Boston. Fue unos 3 años antes. Ahora, lo que están narrando ahora, y estas imágenes son del 68, y cuando Prabhupada llegó fue en el 65, un poco menos de 3 años antes. Prabhupada había estado en ese mismo sitio y llevó a todos los devotos a recorrer el lugar. Volvemos. I was in the back and I ran up so that I could walk right next to him. Estaba allá atrás, yo iba atrás en la camioneta y estaba tratando de darme prisa para mantenerme cerca de él. And he turned to me and he said, En un momento él se volteó hacia mí y me dijo, if the jackals glorify you, what's the benefit? él preguntó, ¿de qué sirve que te alaben, que te feliciten los chacales? In other words, don't try and get material glorification. En otras palabras, no trates de buscar glorificación, felicitaciones materiales. And then he said, because, you know, the nature of any big city is that things are being broken down and things are being built up. Y entonces él dijo que la naturaleza de estas grandes ciudades es que todo se está construyendo y destruyendo, construyendo y destruyendo. He said, building and breaking, building and breaking. Ujú. So we have to stop this building and breaking, and we have to break with Maya and build with Krishna. Así que esa es la naturaleza de estas ciudades, dice él. Todo el tiempo se está construyendo y derrumbando algo, derrumbando otra cosa. Así que nosotros lo que queremos es detener esto, dice. Detener y destruir a Maya y construir con Krishna. Ahora lo va a narrar Vaikuntha Nath Prabhu. Ese momento en el que Prabhupada está bajándose del taxi es la primera vez que él llegó al templo de Boston. Prabhupada would arrive, I think, by taxi, but in the meantime, the devotees were chanting in the temple there at 95 Glenville Avenue. Prabhupada llegó, creo que en taxi, dice el devoto. Y mientras tanto, los devotos estaban cantando en el templo allí en esta avenida Glenville, en la 95 avenida, llamada Glenville. Deep in Kirtan. Estaban ahí cantando profundo en Kirtan. And there would be all this frankincense. The whole room was full of smoke. Y por todos lados había varitas de incienso, así que el lugar estaba lleno de humo. When Prabhupada would come in, we were literally in ecstasy. Cuando Prabhupada llegó, literalmente estábamos en éxtasis. You cannot conceive of the impact that Prabhupada had on us.
no puedes concebir ni imaginar el impacto que Prabhupada tuvo sobre nosotros. Prabhupada's every move and every gesture, he was just floating in ecstasy. Cada gesto de Prabhupada y cada movimiento de Prabhupada era como si él estuviera flotando en éxtasis. And we could perceive that bliss that Prabhupada was in. Y nosotros podíamos percibir como ese tipo de bienaventuranza en la cual Prabhupada estaba inmerso. And I remember he got up on the Vyasa-san and he said, the secret is to be praying while we're chanting the name of Krishna. Please, Krishna. Y luego él se sentó en su asiento, en su Vyasa asana, y dijo, el secreto es que mientras cantamos Hare Krishna, oremos de la siguiente manera y digamos, por favor, Krishna, Just place me in the society of your service. por favor, Krishna, solamente ponme en la sociedad para tu servicio, o la sociedad de tu servicio. Ese es el secreto, dijo Prabhupada. Creo que podemos retrocederlo un poquito para ver nuevamente. You cannot conceive the bliss that Prabhupada was in. And I remember he got up on the Vyasa-san O sea que él se sentó de vuelta, él se sentó en el Vyasa asana and he said, y dijo, the secret is to be praying while we're chanting the name of Krishna. el secreto es que mientras estamos, el secreto es que oremos mientras estamos cantando el nombre de Krishna, que oremos, Please, Krishna, por favor, Krishna, just place me in the society of your service. tan solo ponme en la sociedad de tu servicio. All along, everyone knew him as Swamiji. This is up until May of 1968. Todo el mundo, para ese tiempo, todo el mundo lo conocía a él como Swamiji. Y esto fue por allí hasta mayo del 68. Quien estaba hablando ahora es Govinda Dasi. And so, Gorsunder decided he wanted to call me Govindaji. And so he asked Prabhupada, and Prabhupada said, Como dijimos, hasta ese momento todo el mundo lo llamaba a él Swamiji. Y Gaura Sundar decidió empezar a llamarme a mí, dice Govinda, como Govindaji. Y le preguntamos a Prabhupada. Y Prabhupada dijo, no, actually G is a third class form of address. y Prabhupada dijo, no. Esa forma de decir Ji al final es como una forma de referirse a alguien más, pero de tercera clase. O sea, es un llamado de tercera clase, mejor no. It's better not to call her Mejor no llamarla Govindaji. Govindaji. So I piped up, I was sitting right in front of it, I said, Así que yo estaba allí sentada enfrente escuchando todo. well, if it's a third class form of address, why are we calling you G? Why are we calling you Swamiji? Así que yo dije, estaba ahí en el mismo momento y dije, bueno, si es una forma de tercera clase para referirse a otro, entonces ¿por qué nosotros lo llamamos a usted así, con esa terminación de G? ¿Por qué lo llamamos Swamiji a usted? And he said, it's not very important. I said, oh no, it's very important. Y bueno, él dijo, ok, bueno, eso no es tan importante, dijo él. Y Govinda dijo, no, sí, es muy importante. If it's a third class form of address, then we don't want to call you that. Así que yo dije, dice Govinda, si es un nombre, si es una forma de tercera clase para referirse a otro, pues no queremos llamarlo así a usted. We want to call you the most first class form of address. Así que quisiéramos llamarlo a usted utilizando un nombre que sea el mejor de todos, primera clase para referirnos a usted. So tell us what would be a good name for us to call you by. Así que, por favor, díganos cuál es el mejor nombre que podemos usar nosotros para referirnos a usted. And he was very humble, very reluctant. Y él era muy humilde, estaba muy reacio con este tema. Así que lo presioné. But I pressed him. I like, we've got to change this. And Así que yo le dije, no, tenemos que cambiar esto, vamos a cambiarlo. Y él dijo, he said, you can call me Gurudev or Guru Maharaj or Prabhupada. y él dijo, bueno, pueden llamarme Gurudev o Guru Maharaj
o Prabhupada. So I said, well, that's 3. We need 1. Entonces yo dije, bueno, esos son 3, Prabhupada, necesitamos solo uno. Necesitamos uno. Y dije, And so I said, well, which one is the best? así que le pregunté, de esos 3, necesitamos uno solo. De esos 3, ¿cuál es el mejor? And he answered, Srila Prabhupada is nice. That is the best. Y él respondió, Srila Prabhupada está bien, ese es el mejor. So I said, from today, you will be called Srila Prabhupada. Entonces le dije a él, de hoy en adelante, lo llamaremos a usted Srila Prabhupada. And so I told all the devotees. Some of the devotees didn't like it Así que yo le dije a todos los devotos, y a algunos de ellos no les gustaba, no les gustó, because it kind of is a tongue twister, Prabhupada. porque sonaba como un tipo de trabalenguas, Prabhupada. Swamiji kind of flows more easily. Porque Swamiji era como más fácil, Swamiji. Prabhupada era como un tipo de trabalenguas. But we gradually started calling him Srila Prabhupada from that time. Pero gradualmente empezamos a llamarlo de esa manera, Srila Prabhupada, de ese momento en adelante. Vamos a cambiar nuevamente, aquí está. Ok, así que vimos esta sección de Boston, su pequeña, al menos esta pequeña primera estadía en Boston, el cual hasta ese momento había sido un templo pequeño, con pocos devotos, como se narraba, 3, 4, 6 devotos a lo mucho, pero todos llegaron principalmente de Nueva York, y Prabhupada los llevó por todos lados, bueno, por los lugares en donde él conocía y decía, bueno, yo estuve aquí, me recuerdo este sitio, este otro sitio. Interesante. ¿Qué les parece el hecho de que como ellos que estaban allí lo recuerdan y lo narran, como algunos de ellos estaban recibiendo esta segunda iniciación, esta iniciación brahmana, como ellos lo llamaron aquí? Y junto con la segunda iniciación, el discípulo recibe este Gayatri Mantra, ¿no? Entonces Gaurasundar estaba tan feliz porque él había leído el Gayatri Mantra y él estaba contento. Pero Govinda, en sus propias palabras, Govinda estaba enojada. Porque ¿por qué a él sí y por qué a mí no? Así que el mismo Gaurasundar dice, las muchachas, ellas, todas dijeron, ok, mañana no vamos, nadie va a ir. Y nadie fue. Y Govinda dijo, bueno, ¿qué estoy haciendo? Porque no me voy a perder de esto. Interesante, ustedes se fijan cómo Prabhupada ve que Govinda está así enojada. Jadurani estaba más enojada, ella dice Govinda. Jadurani estaba más enojada. Y Prabhupada dijo, ok, al siguiente día Prabhupada dice, vamos a hacer una segunda iniciación también para las devotas. Y en la reflexión de Govinda, esta es la reflexión que ella hace. Que Prabhupada sabía que en este país, ella dice, los hombres y las mujeres son educadas de la misma manera. Entonces él decidió hacer lo mismo. Esta última parte de Prabhupada entrando al templo de Boston, el devoto diciendo que esa primera entrada de Prabhupada, nosotros estábamos en éxtasis en el Kirtan, y para nosotros cada movimiento de Prabhupada, cada gesto, podíamos percibir que él estaba en esa bienaventuranza. Y lo vimos aquí que Prabhupada dijo, si ustedes recuerdan, el secreto, por ahí lo vamos a anotar, porque el secreto es que mientras cantamos el mantra, oremos a Krishna, pidiéndole, Krishna, por favor, ubícame o ponme en la sociedad de tu servicio. El secreto es orar mientras cantamos. Por favor, Krishna, ponme en la sociedad de tu servicio. Y por último vimos a Govinda nuevamente. Bueno, escuchamos a Govinda relatando, y eso sí lo tengo más a mano aquí. Creo que eso sí lo podemos leer.
del Néctar de Prabhupada, porque si no estoy mal es la segunda nota de este libro. Vamos a ver si no estoy mal. La primera nota, para quienes conozcan este libro. La primera nota del libro, o sea, el primer, ¿cómo se llama? La primera historia del libro narra eso mismo también, la misma historia que escuchamos de Govinda, cuando cambiaron el nombre, cuando ella misma le dijo, Prabhupada, si a mí no me van a llamar Govindaji porque es una forma de tercera clase para referirse a otro, ¿por qué le llamamos Swamiji a usted? Dígame, ¿cómo lo debemos llamar? No, eso no es muy importante, dijo él. Claro que es importante, dijo Govinda. Yo lo presioné, dice ella. Dígame, vamos a cambiarlo inmediatamente. ¿Qué nombre le ponemos? No qué nombre le ponemos, sino ¿cuál es la mejor forma de referirnos a usted? Bueno, dijo él, pueden llamarme Gurudev, pueden llamarme Guru Maharaj o pueden llamarme Prabhupada. Eran nombres que el mismo Prabhupada utilizaba para su propio maestro espiritual. Con frecuencia él se refería a su maestro espiritual como mi Guru Maharaj, él decía. Mi Guru Maharaj me dijo tal cosa. O a veces, bueno, esto según mi recuerdo y según lo que yo recuerdo, posiblemente haciendo una investigación más formal podríamos sacar un dato más preciso. Pero según mi memoria, la mayor cantidad de veces Prabhupada se refiere a su maestro espiritual como mi Guru Maharaj. En otras ocasiones se refiere como Prabhupada a su propio maestro espiritual. Él se refiere como Srila Prabhupada, refiriéndose a su maestro espiritual. Y en otras ocasiones que son menos, según mi recuerdo, él se refiere a su maestro espiritual como Gurudeva, como aquí lo dijo, Gurudev o Gurudeva, lo mismo. Y voy a aprovechar para leer, eso es un parrafito nada más, una sección de este mismo incidente. Sucedió que solo después de 2 años de dirigir ISKCON en América, Srila Prabhupada estuvo de acuerdo en que se dirigiesen a él por el título correcto de Prabhupada en lugar de Swamiji. Esta es una entrevista no con Govinda, que la acabamos de escuchar a ella, a Govinda, sino esta es una entrevista con Aniruddha Das. Es alguien más que tal vez estuvo ahí en el lugar, ¿no? Ya en 1960, en su primer volumen del Srimad Bhagavatam, antes incluso de haber venido a Estados Unidos, él había escrito en un significado lo siguiente, entre comillas, Prabhupada dice, los devotos puros cuya única ocupación es la de servir, son honrados con los nombres de Prabhupada y Vishnupada, los cuales indican que esos devotos son representantes de los pies del loto del Señor. Esto es Bhagavatam 1:15, canto 1, capítulo 1, texto 15. Termina la cita. Sin embargo, a pesar de que el nombre Swamiji es común y no muy respetuoso, era el único que conocían sus seguidores, y se había convertido en un término muy apreciado para ellos. Se dirigían y le oraban a Prabhupada por ese nombre, querido Swamiji. Así que hubo un pequeño choque cuando cambió de nombre. Un devoto, al oír el nuevo nombre de labios del secretario de Srila Prabhupada, no pudo aceptarlo sin preguntarle personalmente a Prabhupada. Como lo vemos aquí y lo escuchamos de Govinda también, ella dice que a algunos devotos no les gustó. Parecía un tipo de trabalenguas, ella dice. Cambiar de Swamiji a Srila Prabhupada, seguro que debió haber sido difícil. Y aquí encontramos nuevamente el mismo factor. Un devoto, al oír el nuevo nombre de labios del secretario de Srila Prabhupada, no pudo aceptarlo sin preguntarle personalmente a Srila Prabhupada. En la siguiente caminata matutina preguntó, Swamiji, preguntó el devoto. Sí, contestó Prabhupada, sí. ¿Qué pasó? Tengo entendido que usted prefiere ser llamado Prabhupada. Prabhupada se volvió rápidamente y dijo, ¿dónde oíste eso? ¿Quién te lo dijo?
Parecía molesto y enmudeció Prabhupada. Pero después de unos momentos volvió a hablar y dijo: en realidad yo no prefiero ser llamado así, pero es mejor. Como aparece aquí escrito, para darle énfasis, voy a mostrárselos un poco incómodo así, pero es que está escrito en cursivas. Cuando Prabhupada dice en realidad yo no es que prefiera, esa palabra está escrita en cursivas para darle más énfasis. No es que yo prefiero ser llamado así, pero es mejor, él dijo. Entrevista con Aniruddha Das. Y hay una nota aquí que también vale la pena leerla. Aquí apreciamos la distinción que se encuentra entre una preferencia caprichosa, que depende de la opinión de uno, y el elevado principio de hacer lo que sea mejor para la ejecución del servicio devocional amoroso al Señor. Para el Swamiji, había resultado mejor aceptar el título más honorable, Srila Prabhupada, ese título de Srila Prabhupada. Swamiji fue un agradable nombre para nuestros inocentes días del principio, pero era más adecuado que el fundador Acharya del movimiento más importante del mundo fuese conocido por su más glorioso y acertado nombre, como Prabhupada, el cual significa, para que lo tengamos en la memoria, ¿qué significa Prabhupada? El maestro a cuyos pies se sientan los otros maestros. Prabhupada. El maestro a cuyos pies se sientan los otros maestros. Y bueno, se sientan a sus pies con el objetivo de aprender, ¿no? En otras palabras, el maestro que enseña a todos los maestros. Prabhupada. Muy bien, entonces vamos a terminar allí. Prabhupada dice: tú eres como mi mamá. Krishna te mandó para que seas mi mamá. Ella tenía 21 años. A pesar de que era Prabhupada el maestro a cuyos pies se sentaban todos los maestros, pero al mismo tiempo el trato que él tenía con sus devotos, sus discípulas también, sus discípulos. Prabhupada dice: tú eres como mi mamá. Tenía 21 años la muchacha Yadurani. Bueno, una gran devota hoy por hoy. Sol, en los minutos que nos quedan, Sol dice: hablando de cómo llamar, a veces he visto que se le dice Gurudev a otros Guru. ¿Qué significa cuando se les llama así a otros maestros? Este principio aplica igual con Prabhupada y sus discípulos, y ahora los discípulos de Prabhupada que son maestros y sus discípulos. O sea que aquellos que son discípulos de Prabhupada, hoy por hoy, y que tienen el rol, el servicio de ser maestros espirituales, ellos también son llamados por sus discípulos, son llamados Guru Maharaj o son llamados Gurudeva. Generalmente estos dos. Vamos a ponerlo como debido a que cuando Prabhupada estaba, él era el único maestro espiritual. Y hoy en día hay muchos maestros espirituales. Entonces cada devoto que es iniciado por un maestro espiritual en particular, tradicionalmente, esto no es que sea así como una ley, pero por una cuestión formal de tradición, si un devoto fue iniciado por este maestro en particular, entonces la forma en la que este devoto se refiere a su maestro es como Gurudeva o como Guru Maharaj. Esa es la forma en la que el devoto se refiere a su propio maestro espiritual, Gurudeva o Guru Maharaj, así como Prabhupada lo dijo cuando le preguntaron. Por formalidad y por una cuestión tradicional, no se le llama, no es que yo llamo a mi maestro espiritual, lo llamo Prabhupada. Eso sí no ocurre. Pero sí los otros dos nombres, si se utilizan, Gurudeva o Guru Maharaj. Y si encuentro a otro maestro espiritual, que no es mi maestro espiritual quien me inició, pero es otro maestro espiritual, se acostumbra generalmente a llamarlo, en vez de Guru Maharaj, se acostumbra a llamarlo solamente Maharaj. Esa es una costumbre, nuevamente, no son leyes, pero por costumbre así es como funciona. Para ese tiempo en el que Prabhupada estaba, él era el único Guru Maharaj, el único Gurudeva y el único Prabhupada. Y ahora que Prabhupada no está y que hay muchos de sus discípulos siendo maestros espirituales, hay muchos Gurus Maharaj.
Y cada quien tiene su Guru Maharaj. Cada quien tiene su Gurudeva. Y cuando encuentro a otro Vaishnava, quien es un maestro espiritual, pero no es mi Guru Maharaj, entonces, por costumbre, se le llamaría a él Maharaj, simplemente. Otra cláusula aquí, que hay devotos hay Vaishnavas que son maestros espirituales, pero que no son renunciantes. Esto creo que tantos nombres podría confundir para quienes el tema es nuevo. Guru Maharaj y Gurudeva, ok. Si yo tengo un maestro espiritual quien no es un Swami, no es un renunciante, sigo llamándolo Guru Maharaj o Gurudeva. Bueno, creo que voy a dejarlo ahí mejor porque puede ser demasiado enredada la otra parte. Y aquí responde más bien la pregunta. ¿Qué significa cuando se le llama así a otros maestros? Significa eso, significa lo mismo. Gurudeva significa que es... ayer lo hablamos, ¿recuerdas? Deva significa, en un sentido se habla de los semidioses o una personalidad divina, los devas. El Gurudeva es, en ese sentido, el representante del Señor Supremo, que es el maestro espiritual, es una personalidad divina, así que es el Gurudeva, mi Gurudeva, no solamente un guru, sino mi Gurudeva, la representación, y esto dicen las escrituras, la representación de Krishna con la cual puedo hablar, y es mi Gurudeva. Y Guru Maharaj significa lo mismo. Guru Maharaj significa que aquí está mi Guru Maharaj, el Guru más, el Guru que representa lo máximo para mi vida, por eso es mi Guru Maharaj. No quiere decir que él es mayor o que es mejor que otros gurus, sino mi Guru Maharaj es como... Hay muchos profesores en una escuela, en una universidad, pero mi entrenador, mi director es tal. Él es mi profe. Y el respeto para los demás, ¿no? Pero mi Guru Maharaj, mi Gurudeva, son válidos. Bueno, vamos a explicar como Madre Krishna, Sevini y Yolanda. Es que pienso que puede ser un poco enredado, pero vamos a intentarlo brevemente porque el tiempo nos llegó, pero vamos a verlo. Hay maestros espirituales que son sannyasis y que son renunciantes, ¿no? Y hay maestros espirituales que son, ¿cómo se llama? Casados, no son renunciantes, así, claro, practican la renuncia, pero tienen una vida familiar, ¿no? Como por ejemplo Mahatma Prabhu, que vamos a tener una clase con Mahatma Prabhu la próxima semana. Y estuvimos con él hace unas semanas, él habló de Prabhupada, y él es un guru iniciador, pero está casado, tiene una vida de familia. Entonces, si mi maestro espiritual es un guru que está casado, que tiene una vida de familia, yo también lo llamo mi Guru Maharaj, ¿no? Mi Gurudeva, mi Guru Maharaj. Y si es un maestro espiritual que es sannyasi, lo mismo. Pero, por una cuestión de formalidad y de etiqueta, según se nos enseña, es que si encuentro a otro maestro espiritual que no es mi guru, yo lo llamaría a él solamente Maharaj. Solamente, ese es el término que más se utiliza, ¿no? Maharaj. Pero si encuentro a un guru que no es un renunciante, que es guru pero está casado, la etiqueta nos dice que no lo llamamos Maharaj, sino que solamente lo llamamos Prabhu. Prabhu como Mahatma Prabhu, por eso nos referimos a él como Mahatma Prabhu. O también encontramos, algunos de ustedes conocerán, aparte de Mahatma Prabhu, aquí tenemos Virabhahu Prabhu, también es un maestro espiritual, y se acostumbra a llamarlo a él Virabhahu Prabhu. A pesar de que sus discípulos lo llaman a él Guru Maharaj, ¿no? Y Gurudeva. Es un Gurudeva, es un Guru Maharaj para sus discípulos. Pero para mí, que no soy su discípulo, acostumbramos a llamarlo no Maharaj, sino que solamente Prabhu. Lo cual es un poco raro porque llamarlo solamente Prabhu es como extraño, porque no es solamente un Prabhu más, ¿no? Porque está a la altura de devotos pesados, ¿no? Vaisheshika Prabhu también algunos de ustedes lo conocen. Entonces en algunas ocasiones, más de manera informal, también se le llama a Mahatma, por ejemplo, Mahatma Prabhu. Si bien es cierto, la formalidad sería Mahatma Prabhu, a veces se le llama Mahatma Maharaj también, o Virabhahu Maharaj, en el sentido de que un Maharaj es una persona así muy
elevada, ¿no? Pero por una cuestión formal, así por una cuestión social, se nos enseña que la forma de llamar a los gurus que no son swamis es solamente Prabhu. Yo me siento un poco raro porque decirle solamente Prabhu a Mahatma Prabhu, por ejemplo, es como muy barato. No sé si decir barato, claro que un Prabhu. Prabhu es una palabra grande ya, ¿no? Pero me refiero a que como le llamo Prabhu a muchos devotos, llamarle a mí me resulta extraño, llamarle a Mahatma Prabhu, llamarle Prabhu, es como que quisiera darle un título un poco más. Y por esa razón a veces los llamamos a ellos Mahatma Maharaj o Virabajo Maharaj. Pero eso. Así que hay muchos gurus, Guru Maharaj, cada quien tiene su Guru Maharaj, cada quien tiene su Guru Deva. Y eso no significa que seamos irrespetuosos con Prabhupada. Prabhupada sigue siendo Prabhupada, pero cada quien tiene ese nombre. Ok. La tercera iniciación es la de Sannyasi. Creo que esta es una pregunta de María Lucero. ¿Quién la recibe? ¿Y cuándo se recibe? Sí, hay una iniciación, que es la iniciación Sannyasi. ¿Quién la recibe? La reciben aquellos quienes quieran recibirla y quienes estén listos. A ver, terminamos con esto. Ahora volvemos con Sannyasi. Krishna Savini, Hare Krishna, madre. A veces he escuchado que dicen su gracia Mahatma Prabhu. ¿Eso es correcto? Su gracia es como para ponerle, como para que no quede solito solamente Mahatma Prabhu. Entonces agregamos su gracia Prabhu como para su gracia Mahatma Prabhu. Como para dar a entender que no es solamente un Prabhu más, sino es su gracia Prabhu. Su gracia Mahatma Prabhu. Cosa que ahora eso me hace recordar a otro punto que me estaba olvidando, y es que con los que son Swami, los renunciantes, a ellos se les llama su santidad Radhanath Swami, su santidad Jayapataka Maharaj, su santidad Hridayananda Maharaj. Pero con los que son casados tampoco se les llama su santidad. Para mí, conozco gurus que están casados y a mí me inspiran y veo mucha santidad en ellos. A lo que mis pobres ojos alcancen a ver, hay santidad en ellos, ¿no? Pero por una cuestión formal y social, no se les llama a ellos su santidad Mahatma Prabhu, solamente su gracia, como usted está poniendo aquí, mi madre. Y sí, a veces se le agrega ese título, su gracia Mahatma Prabhu, como para adornar más el nombre de él, ¿no? Pero a veces también se le llama su gracia a otros devotos, ¿no? En algún lugar íbamos a hablar una clase, por ejemplo, y en la publicidad decía, su gracia Dhiradas. A veces ponen ese como una forma de adornar el nombre de un devoto, ¿no? Pero sí, se pone su gracia, diferente de su santidad, que su santidad solo se usa para los swamis. A pesar de que no quiere decir que solo los swamis son santos y los que están casados no son santos. Repito, en mi apreciación, hay Vaishnavas y a mí me inspiran muchos Vaishnavas. Tal vez no muchos, una gran lista, pero varios Vaishnavas que son maestros espirituales grihastas, casados, y que veo que tienen santidad. Sí, la pregunta es que si es correcto. Sí, sí es correcto. Sí, claro. Y no sería tampoco incorrecto ponerles su santidad Mahatma Prabhu. No sería del todo incorrecto. Solamente que por una cuestión social, solamente se le pone su gracia y no su santidad. ¿Y cuándo se recibe la tercera iniciación? Sannyasi. Para la primera iniciación se requieren ciertos requisitos. Para la segunda iniciación otros requisitos. Y para esa tercera iniciación se requieren otros requerimientos, otros requisitos. ¿Y quién la recibe? La reciben aquellos quienes hayan pasado, quienes quieran, por un lado. Esta tercera iniciación es más que, en un sentido, no es para todos. Aquí creo que ya nos metemos bastante en el tema, pero primera iniciación y segunda iniciación es para todos los devotos, y en un sentido se espera que todos los devotos reciban primera y segunda iniciación. Iniciación tercera, que sería Sannyasi,
Es para algunos devotos porque es una renuncia de por vida, para quienes tengan la naturaleza, quienes tengan realmente la vocación, no solamente para quien esté inspirado. Yo quiero tener tercera iniciación para acumular otro trofeo, no tanto así. Así que los requerimientos para tercera iniciación de sannyasi son más estrictos. Gracias siempre por la asociación y nos vemos el próximo domingo. Claro, nos vemos mañana también. Pero el próximo domingo para continuar hablando de su divina gracia, nuestro querido maestro espiritual, Srila Prabhupada. Que pasen feliz noche. Hare Krishna.